Ahí estamos acomodando el tema del sonido. Ahí ya creo que sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se escucha. Voy a ir saludando. Mientras tanto, saludamos ahí a la familia Viñez, a Erika, a Carlos, a los niños, a la familia Villagra y a Silvia. Bendiciones para los hijos de la casa, Susi. Díganme si me están escuchando. Ahí ya creo que está saliendo el sonido. Muy bien. A Magalí. Un beso grande, Magalí. A ver, Guadalupe Orsi, Karina, Cari, un beso grande. Natalia Boloni, bendiciones. Joana Palacios desde La Rioja, saludamos a toda La Rioja. A la familia Flores, la familia Parodi también conectada. Vamos a esperar un cachito mientras se siguen conectando a este viernes. Perdón, ¡ay, qué perdida que estoy! Viernes, ya quiero que termine la semana, por favor. Martes de gloria, martes de fe y de milagros. Nuevamente nos encontramos juntos con mi esposo acá en este día para compartir con ustedes una noche especial donde cada martes declaramos que vemos el poder de Dios que no se ha acabado, que sigue siendo el mismo, que fue ayer aquel que hizo milagros, que levantó muertos, que sanó paralíticos, ciegos, sordos, mudos, leprosos, liberó endemoniados. Cuántas cosas ha hecho este Jesús y hoy lo podemos ver en esta serie maravillosa que están dando en Telefe, Jesús, el hombre que cambió el mundo. Amén. Maravilloso ver lo que Jesús hizo y saber que Él tiene el poder para seguir haciéndolo aún hasta el día de hoy. Y dice su palabra que si creemos mayores cosas haremos que las que Él hizo, y eso es lo que creemos con mi esposo. Creemos en Él y creemos que aún nuestros ojos no han visto ni la cuarta parte, ¿no?, de lo que Jesús puede hacer por medio de nuestras vidas. Por eso es que creemos que no tiene que ver con el estar juntos en un mismo lugar, congregados, sino que tiene que ver la fe que nos une, la fe que te hace a vos que te conectes, a vos que estés del otro lado, esperando ver un milagro de parte de Dios y nosotros creyendo en el poder de la palabra. Así que si estás al lado de alguien, dile: este es el año de la palabra y su palabra me dice que si creo voy a ver su gloria. Que si creo, ver la gloria de Dios, que si creo en Dios, nada es imposible para aquel que cree. Amén. Así que comparte la palabra con alguien. Y aunque usted diga, no, la verdad es que no sé la palabra, no sé, eso es lo que dice las Sagradas Escrituras, que el que cree verá la gloria de Dios. Así que yo en esta noche te invito a que tú puedas creer. Compartíamos el día domingo acerca de la palabra y del Salmo 23 y lo importante que es no solamente practicar la palabra de los dichos de nuestra boca, sino confesarlos también y creerlos en nuestro corazón, creerlos y ponerlos por obra, saber que si yo creo, entonces el Señor me mostrará su poder, su inmenso poder. Él que es todopoderoso. Ahí seguimos saludando un poquito más. A ver que se me fueron los mensajes un montón. A Gaby Nogueira y a toda la familia López le mandamos un beso. Ahí está Jazz, también a Yami, a Yanina, a Damián, Mercedes Agüero, a la familia Spinelli, a Ángeles Olivera desde Misiones, que nos mira también, María Antonia Carrizo, a la familia Celaye, a Ale Santana, a Paola Torres, y ahí bueno, de a poquito se van agregando y se van sumando a esta noche
noche de fe y de milagros, porque la fe inevitablemente desarrolla milagros. Si tú estás esperando que algo suceda, para que eso suceda necesitas tener fe, y no fe en cualquiera, sino fe en Cristo Jesús. Así que juntos ahí donde estás, te invito a que podamos dar gracias a Dios por este tiempo, dar gracias porque Él nos permite estar juntos, dar gracias porque Él ya estableció la eternidad, este tiempo y este momento, y este martes no será la excepción. Cada martes vemos testimonios a la distancia en su hogar, no lo vemos con nuestros ojos, pero podemos disfrutarlo, los testimonios, cuando nos han dicho el pie plano dejó de ser pie plano para que el arco se forme, piernas se estiraron, cálculos en las vesículas desaparecieron, y estamos convencidos de que este martes no va a ser la excepción, sino que se cumple su palabra de que Él nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Oramos ahí donde estás, dándole el primer lugar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que hagan lo que tengan que hacer. El tiempo que estaremos conectados por medio de este Facebook Live. Padre, te honramos, te bendecimos, buscamos tu presencia en esta noche y te reconocemos como el Señor, como nuestro Salvador. Te entronamos en cada familia, te entronamos en cada hogar, te reconocemos, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que tú liberes los ambientes para que la gloria de Dios se manifieste. Espíritu Santo, gobierna en cada vida y gobierna en cada hogar, manifestándote tan poderosamente que tenga que haber liberación, Señor, que donde había enfermedad ahora haya sanidad, que donde había miseria ahora haya abundancia, que donde había pleito y contienda ahora haya paz y haya armonía. Señor, que donde había desesperanza ahora reine la esperanza en Cristo Jesús. Que donde había temor ahora reine el amor, que echa fuera todo temor. Espíritu Santo, manifiéstate en tu plenitud en cada familia y en cada hogar, despejando las mentes, abriendo las mentes, y Señor, que cada persona tenga abierto el corazón para recibir tu palabra, y por medio de tu palabra, aquella que es hablada, que es profetizada, que es declarada, que es decretada, Señor, se concrete el milagro que están esperando. Señor, que se concrete ese milagro que por años, Señor, esperan. Padre, declaramos que este martes no es la excepción, sino que este es un martes poderoso donde tú muestras tu gloria como nunca la has mostrado. Señor, no nos conformamos con lo que hemos visto, no nos conformamos, Señor, con los milagros que hemos podido ver y testificar y Señor, y oír, sino que queremos más, queremos eso que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido corazón de hombre alguno, eso que tú preparaste en tu eternidad. Lo que tú tienes reservado, Señor, eso queremos. Eso queremos, Señor, eso queremos. Queremos entrar en esa temporada y disfrutar de esa temporada que tú nos hablaste y nos profetizaste que se cumpliría en nuestras vidas. Tiempo de lo sobrenatural, donde el muerto resucita. Señor, tiempo de ver lo que aún no hemos podido ver ni experimentar. Eso declaramos. Padre, te damos gracias porque el mes de julio aún no ha culminado. Y se ha decretado, Señor, en el mes de junio hemos dicho que julio sería el mes de las palabras cumplidas. Y en diferentes hijos hemos visto el cumplimiento de tus promesas. Por eso, Padre, te damos gracias porque el mes aún no termina. Y eso significa que nuestra expectativa sigue latente por ver el cumplimiento de tu palabra, el cumplimiento de tus promesas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, eres grande, eres poderoso para cumplir todo lo que has prometido. Señor, gracias porque estamos y andamos bajo cielos abiertos. Andamos y estamos bajo cielos abiertos para disfrutar de tus bendiciones, para disfrutar de la abundancia que proviene del cielo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos de antemano por la victoria que hoy nos das.
De antemano celebramos la victoria. De antemano celebramos la victoria que ha de acontecer. De antemano te damos gracias por esos milagros que sucederán en esta noche. De antemano glorificamos tu nombre, porque tuya es la gloria. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios y a su nombre? ¿Quién vive? Declare ahí con su boca y escriba con sus manos. Dele la gloria a Dios en esta noche, porque veremos la gloria. Si usted lo cree, diga gloria a Dios. Esta es mi noche. Esta es la noche de mi milagro. Esta es la noche de la respuesta. Esta es la noche de la respuesta que Dios tiene para mi vida, tiene para mi casa y tiene para mi familia. Vamos, de gloria a Dios ahí donde está. De gloria a Dios, de gloria a Dios, de gloria a Dios. El padre de la fe, Abraham, se fortaleció dando gloria a Dios. La forma que Abraham utilizó para fortalecerse en la fe cuando se sentía muerto, no solamente naturalmente, sino que espiritualmente sentía que las palabras que Dios le había dicho no se iban a cumplir. Pero nuevamente la voz del Señor le habló y él comenzó a fortalecerse en la fe. Comenzó a dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y por medio de dar gloria a Dios, vio la promesa de Dios cumplirse en su vida. Así que si usted cree que esta es su noche, esto no es cuestión de magia, es cuestión de fe. Si usted tiene fe, usted va a ver el milagro realizado, el milagro que ha esperado. Lo declaramos en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Me encantan los gritos de júbilo. Bendito sea el Señor. Adoramos su nombre, celebramos al Señor. Gloria a Dios. Ahí vamos a desafiar a todos los que están escuchando. Ahí. Libres para correr. Libres para correr. Libres para danzar. Libres para danzar. Libres para vivir por ti. Libres para vivir por ti. Yo soy libre. Yo soy libre. A ver, canta con nosotros. Los ciegos verán por ti. Los mudos cantarán. Los buenos vivirán. Los pueblos te adorarán. Las tinieblas huirán. Por ti yo grito. Yo soy libre. Yo soy libre. Bueno, como entrenamiento va bien. Estuvo. Tenemos que acordar un poquito la letra. Así Ayúdanos ahí el que la sabe. que, claro, el que la sabe la va escribiendo mientras vamos cantando, si es rápido, y la va, Ahí para tipear dedos. claro, activen los dedos. la va disfrutando también en la casa. Quiero, por lo menos, Ahí que la pastora Vale está atenta, es ¿ves? grande, quiero que por lo menos ahí en la casa empiece a correr, empiecen a danzar, empiecen a declarar que se liberan los aires. Acá en tu estamos muy hogar y en tu limitados familia. nosotros Claro. para correr y movernos, pero usted hágalo, Yo sé que puede. Yo si me muevo para atrás me caigo en el hogar, así que los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos te adorarán, las tinieblas huirán, por ti yo grito. ¿Qué gritamos? Yo soy libre, yo soy libre. ¿Para qué? Libres para correr. Libres para correr. ¿Cómo dice? Libres para danzar. Libres para danzar. Libres para vivir por ti. Libres para vivir por ti. Yo soy libre. Yo soy libre. Una vez
soy libre. Una vez más, grito de guerra. Oh, 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 oh. Libre, yo soy libre. ¡Aleluya! Vamos que se va poniendo bueno, vamos entrando en calor. Se va poniendo bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Cante y dance para el Señor en tarde de gloria. Celebra a Cristo, celebra. Celebra a Cristo, celebrar. Celebra a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó. Y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Como dice, es para ti que canto, es para ti que danzo con los pies y con las manos. Es Jesús quien yo te alabo, para arriba y para abajo. Va a haber un avivamiento en este lugar. Va a haber un avivamiento en esta ciudad. Desde el norte al sur, desde el este al oeste. Va a haber un avivamiento. Va a haber un avivamiento. Va a haber un avivamiento. Va a haber un avivamiento en este lugar. ¡Aleluya! Sí, Señor. Oh, ciudad. Él es el lugar, yo ciudad. En los dos lados va a haber un avivamiento. Aleluya, gloria a Dios. Dios es fiel y poderoso. Amén. Voy a dejar ya que mi esposo se pueda acomodar para compartirnos la palabra de hoy. Pero como cada martes, recuerde que anotamos las necesidades para que luego al finalizar podamos declarar la palabra y podamos ver los milagros de parte de Dios. Así que ahí usted, si tiene alguna petición, alguna necesidad, si está pasando por alguna enfermedad y desea que podamos declarar sanidad, si hay familiares con problemas, usted en su casa con problemas, lo que usted desee, milagro físico, milagro financiero, milagro de restauración, lo que sea, para Dios nada es imposible, solo usted necesita creer. Así que ahí donde está, si desea que podamos al finalizar la reunión orar y declarar la palabra sobre su vida y sobre ese milagro que tanto está deseando, ahí escriba. Yo ya estoy con mi lápiz en mano para poder anotarlo luego en el cuadernillo y tener registrada su necesidad para ir declarando. Así que mi esposo va a ir a compartirnos la palabra que Dios ha puesto hoy en su corazón. Así que abra su corazón, abra su mente, esté ahí dispuesto para ver, para oír la voz de Dios, porque en cualquier momento de este en vivo Dios puede hacer el milagro. No precisamente al finalizarlo, cuando
cuando oremos y cuando declaremos, sino que en cualquier momento puede haber un de repente de Dios en su vida y puede manifestar y darle ese milagro que tanto desea. Así que esté atento, esté atento. Toca a alguien y dile, estemos atentos. Si está con su familia, dile, prestemos atención porque es palabra de Dios y la palabra de Dios no regresa vacía y estoy segura que Él va a hablarte en esta noche. Lo dejo con mi esposo, el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Muy bien. Estamos felices de lo que el Señor está haciendo. Como siempre lo declaramos, creemos que estamos en un tiempo glorioso, en un tiempo que se ha profetizado y tenemos el privilegio, tenemos la oportunidad de Dios de poder recibir todo lo que Él ha predestinado para nuestra vida. Esperen que apago esto. Estamos en vivo. Bueno. Muy bien. Mientras tanto, ahí voy. Muy bien, rapidez. Voy viendo ahí, saludamos a la familia González Trotti de General Las Heras, a los pastores. Qué bueno ahí danzando. La familia Martínez. Esos también, muñequitos están espectaculares. A full, los muñequitos ahí. Después les voy a decir que me hagan un video para ver si es cierto que están ahí. Danzando como los muñequitos. Hay pasos ahí que no me salen a mí. Algunos se ponen blanco y otros se ponen negro en los muñequitos. La familia Nacimiento también está con nosotros. Juli, Facu también. Anaí también, hija te bendigo. La familia Rodríguez de Josu y Rocío. A ver quién más vi. Mica, Bastian, Mica. Ahí, bueno, voy a ir anotando. Qué bueno, mirá, ahí nos dice Guadalupe Orsi, quiero agradecer a Dios porque mi hija le dio negativo el hisopado, ya está en casa. Por mi marido, para llegar a concebir y tener un bebé. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno lo del hisopado. Dios es fiel y poderoso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es que así, hijo, Ale, es así. Cuando uno es famoso necesita auspiciantes. Estamos contentos realmente, como decía al principio, antes que las propagandas salgan, que de lo que el Señor está haciendo, Amén. De lo que el Señor está produciendo, de lo que Él está manifestando, pero sobre todas las cosas de la temporada que Él está introduciendo a la iglesia en este tiempo. Algo que a mí me ha impactado y creo que lo he reiterado varias veces, es que algo de las noticias que me ha sorprendido es el fenómeno de la cuarentena en las iglesias cristianas. Cómo el Señor ha impactado de tal forma a la comunidad, a la sociedad, a las naciones, aún ha impactado los medios de comunicaciones de las personas que corren a los pies de Cristo en esta cuarentena. Entonces muchas veces por ahí decimos, no sé cuándo se va a terminar esta cuarentena, cuándo va a pasar esta cuarentena, estoy cansado de esta cuarentena, pero al final de cuenta nos damos cuenta que esta cuarentena realmente es beneficiosa para el reino del Señor, porque es cuanto más hemos visto personas correr a los pies de Cristo, personas recibir milagros, personas recibir prodigios, recibir maravillas, ver la mano del Señor manifestándose, ver cómo su familia es restaurada. Hemos estado ministrando por muchas personas, obviamente que también vemos la otra cara de la cuarentena, como hablábamos ayer en una reunión privada que teníamos, de cómo el fenómeno de la cuarentena también ha provocado que muchos matrimonios estén al punto del divorcio, que muchas familias estén con ataques de pánico, con ataques de depresión, con pensamiento de suicidio, que estén siendo atormentados. Pero gracias a Dios que hoy podemos ver, y no es para vanagloriarnos, sino para celebrar que la casa del Ministerio CRE está bien equipada. Hay un equipo de gente hermoso, con un corazón íntegro, transparente, que sale a ayudar en medio de la necesidad, que sale a soltar una palabra, que
no anda detenido, que no está paralizado, que no está frenado. Hoy podemos ver un gran equipo consolidado, un gran trabajo que se ha hecho, donde hoy el equipo lo único que piensa es en ganar alma, y eso realmente nos alegra, y también es poder invitarte que tengas ese pensamiento, que tengas ese objetivo. Hablando con nuestro apóstol decía, no podemos pensar, no podemos imaginar el entrar a una cuarentena y salir de la misma manera. No puede estar eso en nuestra mente. No puede estar lo triste, mi amado, es ver que en medio de la cuarentena quizá hay personas que no modificaron nada, que siguen detenidos, que siguen paralizados, que siguen frenados, que no han elevado su vida espiritual, sino que ha menguado por, no sé, la falta de congregarse, la falta de oración, la falta de búsqueda a Dios, pero ha menguado en vez de crecer. Y algo que mientras hablaba con los hijos decía, que los tiempos de crisis nos ayuda a evaluar dónde estamos parados. Es donde realmente nos damos cuenta que tan bien hicimos el trabajo y qué mal hicimos, qué es lo que faltó y qué es lo que no faltó. Pero para ver recién un trabajo hecho, tiene que venir una crisis. Y cuando vemos que en medio de la crisis las familias siguen unidas y con la pasión para evangelizar, la pasión por hacer en vivos, no para ser celebrados ni aplaudidos, sino para traer una palabra de restauración a la familia, entonces decimos gracias, Señor, por el trabajo que se ha venido haciendo. Dentro de eso, obviamente, va a haber gente que sigue de la misma manera o sigue de la misma forma. Eso pasó y va a pasar siempre, pero debemos comprender que estamos en un tiempo definido de parte del Señor, en un tiempo clave de parte de Dios para la iglesia, y yo no puedo seguir de la misma manera. Yo no puedo, algo que hablaba ayer con los hijos de la casa es, ya a mí en esta cuarentena no me puede ofender lo que antes me ofendía, no me puede detener lo que antes me detenía, no me puede paralizar lo que antes me paralizaba. O sea, si sigo igual que antes de entrar a la cuarentena, entonces mi vida espiritual va en decadencia, no va en crecimiento, no va avanzando, no va progresando. Y lo bueno de una crisis, mis amados, es que la crisis es tu espejo. Gracias por el entusiasmo. Amén. Está escribiendo. Usted anote todas las peticiones, porque ahí usted ve la pastora con la cabeza agacha y por eso cómo está recibiendo. En realidad está escribiendo todas las peticiones que están anotando y todas las familias que están pidiendo oración. No podemos seguir de la misma manera, y de eso se trata. Algo que nosotros tenemos que comprender, o algo que venimos hablando, es manifestarnos o movernos bajo el poder de la palabra. Es gobernar por el poder de la palabra. Gobernar por el poder de la palabra. Alguien ahí tiene que decir, debo gobernar a través del poder de la palabra. Mi confesión tiene que estar sana. Mi palabra tiene que estar sana. Mi mentalidad tiene que estar sano. Mis ojos tienen que estar sanos. Mis oídos tienen que estar sanos. Mi corazón tiene que estar sano. Mi vida espiritual tiene que estar sana. Yo no puedo estar de la misma manera que entramos a la cuarentena, sino que yo debía haber crecido espiritualmente, porque si la crisis hizo menguar mi vida espiritual, es porque entonces yo edifiqué sobre arena. Yo edifiqué no sobre un lugar firme. Cuando dice la palabra, si mi casa es edificada sobre la roca, puede venir el desastre, puede venir la crisis, puede venir la circunstancia adversa, puede venir las tormentas, pueden venir los vientos, y esa casa no se va a mover. Tengo la claridad de lo que tengo que hacer, tengo una identidad firme en el Señor, y yo agradezco a todos los hijos de la casa que cuando le dijimos tienen que hacer un en vivo, no dudaron, y aún los que no lo hacían dijeron nosotros queremos hacer, y se metieron ahí, se pusieron en la brecha bajo la obediencia, bajo una línea de ministración, impartición e actividad para producir salvación a las almas. Nuestro objetivo es salvar familias. Nuestro objetivo es salvar familias. Por eso dice la palabra que el Señor dio esa orden: id y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Hoy
no puedo pensar, algo que hablaba con los pastores anoche, es que yo no puedo pensar volver a la iglesia con una mentalidad de iglesia. Yo no puedo volver a la congregación a hacer una reunión típica, normal, costumbrista, rutinaria, a como la venía haciendo. Tiene que haber otra faceta, tiene que haber otro aspecto, tiene que haber otra característica. Porque algo que sí vas a tener que luchar, y esto lo vas a tener que tener en cuenta, es que quizás cuando se abra todo, que obviamente no se va a abrir de golpe, pero cuando se abra todo sin límites, quizás va a haber como una modalidad de que todos van a ir a la iglesia. Pero el tema es cuando yo logro acostumbrarme a la comodidad. Cuando yo logro acostumbrarme al conformismo, a la seguridad, y después digo, no, pero mejor lo veo en mi casa, veo el en vivo, estoy en mi casa mientras cocino, mientras charlo con un amigo, con una amiga, mientras tomo el mate, mientras tomo el té, mientras hago mis cosas, que el en vivo esté ahí sonando y que piensen que lo estoy mirando. Yo estoy creyendo que tú estás frente a ese televisor, frente a ese celular, concentradísimo de lo que el Señor está hablando, como si fuera que estás en la iglesia física, o sea, en el salón físico. Porque de eso se trata esta reunión o este en vivo, que tú entiendas que es como que estás en el auditorio, tú estás concentrado en lo que el Señor quiere hablarte. Entonces yo no puedo salirme de lo que el Señor quiere hacer con mi vida, de lo que el Señor quiere hacer con mi casa. Mis energías tienen que estar focalizadas, mis amados, en lo que el Padre ha determinado para mí, para mi familia, en lo que el Padre ha determinado para toda mi casa. Yo tengo que estar convencido que el Señor ha determinado algo glorioso para mi familia. El problema es que muchas veces estamos detenidos y frenados por una vida de decadencia espiritualmente, donde no maduramos, donde no avanzamos, donde no progresamos, donde no crecemos, donde siempre nos detienen las mismas cuestiones, el mismo razonamiento, las mismas preguntas, las mismas situaciones, y es como que no tengo una vida de avance. Y eso es lo que le pasó en la parábola del hijo pródigo. Dice la escritura que él iba descendiendo, y cuando descendió le salieron ladrones y le robaron todo lo que tenía, y encima lo dejaron tirado junto al camino, medio muerto. Eso es lo triste, mi amado, que cuando en vez de ascender espiritualmente, en vez de crecer espiritualmente, entramos en una decadencia espiritual, inevitablemente el que vino a robar, hurtar y destruir saldrá a nuestro encuentro y nos va a golpear, nos va a quitar la paz, nos va a quitar la felicidad, nos va a querer arrebatar lo que el Padre nos habla, lo que el Padre quiere establecer sobre nuestra familia, y nos va a dejar tirados junto al camino. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir: yo no puedo permitir que esto me deje tirado junto al camino. Yo no puedo permitir que esto me robe mi identidad. Yo no puedo permitir que esto me robe la paz. Yo no puedo permitir que esta situación me detenga, me frene. Yo tengo que ser un hombre, una mujer, una familia de progreso, de crecimiento, de avance espiritual, de avance en todos los aspectos, de avance en todas las áreas de mi vida. Yo tengo que mostrar un carácter diferente y decirle: Señor, quiero ser usado por ti. Estoy dispuesto a ser usado por ti. Estoy dispuesto a ser formado por ti. Estoy dispuesto a ser activado por ti. Y el Señor va a decir: bueno, entonces va a tener que venir la zaranda sobre tu vida, como pasó con Pedro. ¿Por qué? Porque la crisis, otra vez vuelvo a repetir, es el espejo que necesitamos para parado. Hello. La crisis es el espejo, es la plomada de Dios que te hace ver dónde tú estás parado. Si la crisis te hace renegar, te hace quejar, te hace enojar, te hace patalear, te hace seguir actuando de la misma manera, entonces no creciste nada. No creciste nada. Por eso algo que a mí me impacta en la vida de Jesús, o sea, me impacta toda la vida de Jesús, como seguramente le impacta a ustedes, pero algo que me llama muchísimo la atención es cuando los discípulos del Señor no pudieron liberar al sordo mudo.
no pudieron liberar al sordo mudo, no pudieron liberar a ese muchacho, a ese joven, no lo pudieron liberar. Y yo me preguntaba, qué tremendo es cuando una persona de ser, aquí vemos la postura, por qué Jesús lo pudo liberar y por qué sus discípulos no lo pudieron liberar. Y quizás muchos pueden decir, bueno, pero Jesús era Jesús. Pero si nosotros vemos en ese mismo pasaje, en el primer versículo, Jesús le dice a los discípulos, yo le doy autoridad para echar fuera demonios. Y si Jesús le da autoridad para echar fuera demonios, la pregunta es por qué 16 versículos más adelante no lo pueden echar, no lo pueden expulsar. Porque se trata de una vida espiritual, hello. Se trata de un crecimiento espiritual. Se trata de que si yo estoy siendo una persona natural o estoy siendo una persona espiritual. Si estoy siendo un hombre natural o estoy siendo un hombre espiritual. Si estoy siendo una mujer espiritual o estoy siendo una mujer natural. O estoy siendo una familia espiritual. Cómo yo me estoy comportando o cómo yo me comporto conforme a la crisis que estoy atravesando. Cómo yo afronto esta situación. Eso es lo que me llama la atención de este pasaje precisamente. Y los discípulos quizás confiados dijeron, no, nosotros tenemos todo el poder, toda la autoridad de parte de Dios. Así que ellos fueron confiados y no lo pudieron liberar. Porque su vida en vez de crecer había menguado. Así que vamos a leer verso San Mateo capítulo 10 verso 1. Me lo voy a tener que buscar. Fíjate si lo puedes encontrar ahí en la Biblia. San Mateo capítulo 10 verso 1. Léelo, léelo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, llamando a los 12 discípulos, dice la palabra, le dio la autoridad, que le dio autoridad para echar fuera los espíritus inmundos, para sanar a los enfermos. Ahora vamos al verso 16. Mire lo que dice el verso 16 del mismo capítulo. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudente como serpiente, sencillo como paloma, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, a la sinagoga, os azotarán, y aún antes gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis por qué, por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte a su hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que dice el Señor? El Señor dice, yo les doy autoridad para quitar, para arrancar espíritus inmundos, para soltar palabra de sanidad, para que se sanen los enfermos. El Señor, ¿qué hizo? Le dio autoridad, pero le dijo, porque tengan autoridad no significa que no van a ser perseguidos. No significa que no van a haber muerte. No significa que no van a ser apedrados. No significa que no van a ser criticados. No significa que no van a ser difamados. No significa que no van a ser probados. De hecho, van a ser muchos echados en cárceles, dice. Lo van a azotar por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Impresionante. Qué tremendo que es el Señor. ¡Qué glorioso! ¿Por qué? Porque Él no solamente nos da la llave
o la capacidad para liberar familias, para sanar familias, para evangelizar familias, para libertar ciudades. Y dice, pero les va a pasar esto, pero si perseveran van a triunfar. Si perseveran van a recibir salvación. Si perseveran van a recibir salvación. Si perseveran. Eso me habla de una vida de crecimiento en Dios. Yo necesito, como iglesia, necesitamos crecer en Dios. Necesitamos madurar en Dios. Necesitamos estar fuerte en Dios. Porque esta crisis, mi amado, y no es que estoy tirando la cosa abajo, pero esta crisis desde una pestilencia o un virus no se compara a las crisis que se avecinan a nivel futuro. No se compara a las situaciones que van a venir en los próximos años, en los próximos meses. No se compara. Ni hablar la crisis económica que va a suceder después. Ni hablar de esa crisis económica a nivel mundial. Está hablando, dice, todo va a ser difícil. Yo lo estoy mandando como ovejas al matadero. Como corderos al matadero. El Señor dice, yo lo estoy mandando a boca de lobo. Yo lo estoy mandando a un lugar que pueden ser decapitados, que pueden morir. Pero si perseveran, recibirán salvación. O sea, no importa si mueren por mi causa. Lo importante es que si perseveran en la fe, la salvación los va a abrazar. Hello. Hoy lo que me tiene que interesar a mí es desarrollar fe. Desarrollar una vida de fe. Una vida espiritual llena de fe, aleluya, de avance, de crecimiento en Dios. Yo tengo que estar concentrado en lo que Dios me quiere hablar, concentrado en lo que Dios me quiere decir, concentrado en lo que Dios está soltando para mi vida, para mi casa, para mi familia. Gloria al Señor. Capítulo 17 de Mateo. Verso 16. Mire lo que dice. Vamos a leer del 15. Dice, Señor, ten misericordia de mí, mi hijo, porque él es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae al fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos. No a cualquier gente. A tu hijo, dice. Pero no lo han podido sanar. Esto es lo que a mí me impacta. Pues yo digo, si el Señor le dio autoridad para echar fuera espíritus inmundos, ¿qué sucede? Que aquí, un año más tarde, según la cronología, un año más tarde, ellos no tuvieron la autoridad para liberar a este joven. ¿Qué fue lo que pasó en esa transición? En ese año los demonios se hicieron más fuertes. ¿Qué sucedió? Que un año antes Jesús le dio autoridad para echar fuera demonios. Y dice la palabra que ellos fueron de dos en dos y liberaban, sanaban, se movían por el poder de la palabra. De hecho, vinieron contentos al Señor y le dijeron, wow, los demonios se sujetan, los espíritus se van, los sanan. Y Jesús le dijo, no se maravillen por las cosas que hace, sino maravíllense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué es lo que Jesús vuelve a recalcar? No se focalicen en lo que pueden hacer, focalícense en que su vida sea salvada. Amén. No se detengan, no se frenen, no se paralicen por lo que dicen o dejan de decir. Tú debes concentrarte en que tú y tu casa sean salvos. Esa tiene que ser tu verdadera concentración. Tu energía debe concentrarse en que tu casa debe salvarse, en que tu descendencia debe salvarse. Entonces, ¿qué sucedió en esa transición del año? Tremendo.
Vemos el primer texto citado, Mateo 10:1, como leyó recién la pastora, donde dice: entonces llamando a sus discípulos, a sus 12, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Efectivamente, Jesús dio a sus discípulos autoridad sobre los demonios e espíritu inmundo. Con este poder dado por Jesús, los discípulos estaban en la capacidad, legalidad y habilitación para producir la manifestación del reino de Dios. Porque cuando se decía el reino del Señor se ha acercado, los demonios se manifestaban. Los enfermos corrían a los pies de Cristo, porque había un poder que se empezaba a manifestar. Por eso dice la palabra que a Jesús lo perseguían por los milagros que él hacía. No lo perseguían por las palabras que él decía, lo perseguían por los milagros que él hacía. ¿Y qué es lo que el Señor decía? El reino de los cielos está cerca. Hello. El reino de los cielos está cerca. Ahora la pregunta es, me desprendo un poquito del tema, y la pregunta es, si estando Jesús sobre la tierra en un cuerpo limitado y un poder limitado, él decía el reino está cerca, y los demonios huían, los demonios temblaban, los enfermos eran sanados, los muertos resucitaban, los ciegos veían, los sordos oían, los cojos saltaban. ¿Qué sucede, mi amado, cuando entendemos en nuestra mente limitada y fina que el reino ya no se acerca, el reino ya está sobre nosotros? ¡Wow! El reino está cerca. Ya no es el reino del Señor está cerca. No, no. El reino de Dios ya está en nosotros y es el Espíritu del Señor. Es el Ruach Kodesh, es el Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso Jesús se atrevió a decir: si creen, mayores cosas harán que las que yo hice. ¡Wow! Cuando lees esa palabra te tiene que volar la cabeza. Esa realmente sí te tiene que volar la cabeza. Porque si tú dices, wow, si todo lo que hizo Jesús me deja atónito, que de pronto haga resucitar un hombre que estaba ya putrefacto, que estaba muerto y que largaba olor a podrido, para que me entienda. Y sin embargo lo resucitó. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice mayores cosas harás que las que yo hice? Decirle que tenés algo, creo que ni siquiera tenemos noción de lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Ni siquiera tenemos la noción de lo que el Padre quiere hacer contigo, de lo que el Padre quiere hacer con tu familia, de lo que el Padre quiere hacer con tu casa, de lo que el Padre quiere hacer con tu descendencia, de lo que el Padre quiere hacer con la iglesia. No estamos teniendo la noción de lo que el Señor quiere hacer. ¿Por qué? Porque seguimos mirando lo que vemos. Mas el apóstol Pablo dijo: no miren lo que se ve, porque lo que se ve es temporal. Miren lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. Lo que no se ve, aleluya, su palabra permanece. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Qué extraordinario, qué glorioso es Dios cuando el Señor te su palabra. Yo no puedo estar concentrando mis energías en un problema, en una circunstancia, en una adversidad, en una enfermedad, en una dolencia. No, no. Mi vida tiene que estar concentrada en su palabra. Mi vida tiene que estar concentrada en su reino. Mi vida tiene que estar concentrada en su espíritu. Aleluya. ¿Para qué? Para manifestar lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre alguno. Es lo que el Padre reservó para este tiempo. ¿Cómo Jesús no iba a decir: te alabo, Padre? Porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños. Se las revelaste a los niños. A Él le plació revelarnos su reino. Con todas nuestras imperfecciones, a Él le plació revelarnos su reino. Con todas nuestras niñerías, a Él le plació revelarnos su reino. Con todas nuestras inmadureces, a Él le plació revelarnos su reino.
con todos nuestros defectos, a Él le plació manifestar y revelarnos su reino. Por eso está impactante. Efectivamente, según lo que habla Jesús, le había dado la habilitación, la legalidad, para que los discípulos tuvieran la autoridad y la capacidad necesaria para liberar, para sanar. Aleluya. Pero sin embargo, este poder dependía de la fe de los discípulos. Eso es lo que muchas veces no podemos comprender. Eso es lo que muchas veces no podemos entender. Muchas veces nos enojamos y decimos, ¿por qué lo que el Señor nos habló? ¿Por qué lo que el Señor nos habló no lo podemos ver? ¿Por qué lo que el Señor no lo podemos ver? ¿Qué sucede que no vemos la palabra que el Señor nos prometió? ¿Qué sucede que no vemos la palabra que el Señor nos entregó? ¿Por qué no vemos la palabra cumplida? ¿Por qué no vemos la palabra realizada? ¿Por qué no vemos la palabra sobre nuestra vida como el Señor nos ha dicho? Bueno, simplemente porque nuestra fe no ha sido desarrollada. Porque el poder que el Señor nos ha entregado a cada uno depende del desarrollo de fe de cada uno. Muchas personas pueden decir, bueno, pero yo lo hice igual que el pastor. Dije la misma palabra, hice el mismo ademán, lo traté de hacer. Trataste de copiar sus lenguas para hacerlo, pero no me funcionó. ¿Por qué? Porque en uno hay una fe más desarrollada que en otro. No es que los demonios se habían fortalecido. No es que los discípulos ya no tenían poder, sino que era que los discípulos habían menguado en la fe. Y todo poder que Dios nos entrega depende de la fe que nosotros tengamos. Dios me puede entregar una palabra gloriosa y extraordinaria para mí, toda mi casa. Pero si yo no tengo la fe para ejecutar esa palabra, nunca esa palabra se va a realizar. Y podemos discutir todo el día. Tú me puedes decir, no, pero lo que Dios dice lo cumple, lo que Dios sí, Dios lo cumple. Pero ese cumplimiento va a depender del desarrollo de tu vida espiritual, de tu vida de fe. ¿Por qué los discípulos no pudieron liberar un espíritu cuando ellos tenían autoridad para liberar las personas con espíritu? Porque habían menguado en la fe. Porque habían decaído en la fe. Hay algo que me gusta de la historia de Jesús, que están dando ahora en la televisión, es que muestran algunos detalles que por ahí te puede abrir un poco más el panorama. Y cuando sucede este hecho específicamente, muestran a Judas ya siendo tentado para robar. Muestran a Tomás siendo tentado en sus debilidades. Muestran a los otros discípulos tentados en sus debilidades. Muestra a los otros discutiendo entre ellos. Muestra a los otros peleándose entre ellos. Muestra a las mujeres dispersas, una por un lado y otra por el otro lado. Y cuando viene esta persona para ser liberado, dijeron, si lo liberamos un año, vamos a liberar también ahora. Pero no pudieron liberarlo. ¿Por qué? Porque su fe había decaído. Si mi vida, mi amado, decae espiritualmente, es muy difícil que la palabra del Señor sobre mi vida se cumpla. No es que Dios no quiere cumplirla. La palabra depende de la fe que yo desarrolle en Dios. Por eso dice la misma palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe sin obra es muerta. Por más que yo tenga la palabra, si yo no desarrollo fe, esa palabra se muere. Esa palabra se aborta. Hello. Por eso decíamos el domingo pasado, las dos cosas que nos ayudan a gobernar a través del reino del Señor es palabra y fe. Palabra y fe. Fe es lo que siempre nos hará avanzar. Es lo que siempre nos hará progresar. Es lo que siempre nos hará crecer. Es lo que siempre nos hará avanzar. La palabra y la fe. La fe y la palabra. La palabra y la fe. La fe y la palabra. Aleluya. Entonces el problema es
que los discípulos aquí se sintieron confrontados. Otra vez volvemos al principio. La crisis nos muestra dónde estamos parados. Yo me puedo creer la persona más espiritual de la tierra, pero la crisis demostrará dónde estoy parado. Y pasó a lo largo de toda la historia de la palabra. Jesús mismo hizo bajar a Zaqueo del árbol para que muestre su verdadera estatura. Porque arriba del árbol todos son altos. El tema es que delante de Jesús todos son pequeños. Delante de Yeshua está nuestra verdadera medida. Es donde realmente nuestra medida sale a flor. ¿Por qué? Porque delante de Él no nos podemos esconder. No nos podemos esconder. Eso fue justamente lo que sucedió más o menos un año más tarde en el incidente que relata, que leímos recién, el capítulo 17 de Mateo, que dice la palabra cuando llegaron, otra vez lo leo, el hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, Adón, Señor, Adón, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas veces cae en el agua, y lo he traído a tus discípulos y no lo han podido sanar. Como decíamos al principio, como un año antes los discípulos habían recibido de Jesús la autoridad y ahora no podían liberarlo. Era porque habían flaqueado la fe. Por eso vemos y podemos observar lo que hizo Jesús en el verso 18 del capítulo 17. Miren lo que dice Jesús. Y Jesús y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Mire lo que dice el verso 17. Respondiendo Jesús dijo a sus discípulos: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Qué tremendo. Yo me pongo en el lugar de los discípulos y digo: ¿qué hubiese pensado yo de escuchar a Jesús así? Porque imagínese toda la gente. Tú eres un discípulo de Jesús, imagínate este escenario. Tú eres un discípulo de Jesús y tú estás mal porque no pudiste liberar a una persona. Y viene Jesús y delante de todos te dice: incrédulo, perverso, ¿hasta cuándo voy a estar con vos? Tráiganme a ese muchacho. ¡Qué vergüenza! ¡Qué humillación! Podríamos pensar: ¿qué se la cree este? ¿De qué se la da este? Nos grita delante de todo. ¿Qué le sucede a este? Podemos pensar un montón de cosas. Pero Jesús estaba confrontando la incredulidad de ellos. Jesús estaba confrontando la vida humana de ellos que no le permitía progresar. O sea, en otras palabras, Jesús le estaba diciendo: yo ya les di autoridad, muchachos. Yo ya les di autoridad sobre los espíritus. Si no lo han podido liberar, dense cuenta que es porque decayeron espiritualmente. Decayeron espiritualmente. Y acá es donde tú puedes verte un poquito. ¿Cómo estabas el año pasado en Dios y cómo estás ahora? ¿Cómo estabas antes de entrar a la cuarentena? ¿Y cómo estás hasta el día de hoy en esta cuarentena? Deja a un costado tu esposa, tu esposo, tus hijos, los pastores, los hermanos, la familia, los parientes, el dinero, no sé. Deja todo eso a un costado. Quiero que te preguntes tú mismo: ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eliseo? ¿Cómo estás? Porque los discípulos fue la pregunta que Jesús le estaba haciendo. Jesús los estaba confrontando. ¿Qué pasó? Que el año pasado liberaban a todo endemoniado que se le cruzaba. Y un año después no pueden liberar a uno. ¿Qué les pasó? Jesús se sentía impotente, triste, mal, angustiado. Si el año pasado liberaban, este año no solamente, ni siquiera tienen que soltar la palabra para que se libere. ¿Qué pasó que no crecieron? ¿Qué pasó que su poder no se incrementó? Como cuando habla la parábola de los talentos.
¿Qué sucedió que no multiplicaste el talento? Hombre infiel, siervo infiel eres. ¿Qué sucedió que no te fructificaste, que no te multiplicaste, que no produciste? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¡Qué tremendo! Porque encima Jesús dice, tráiganmelo acá. Y dice la escritura, la palabra, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano en aquella hora. Encima que Jesús lo retó, y hasta ellos se sintieron humillados delante de miles de personas, porque encima ustedes saben que Jesús en la calle andaba con más de 5,000 personas. Lo seguían. Lo humilló delante de todos ellos. Acto seguido hace traer ese endemoniado y al instante es liberado. Al instante es liberado. Imagínate cómo quedaron los discípulos. ¿Qué podían decir? Porque ellos podían haber refutado o haberle respondido si Jesús no lo podía liberar. Pero el tema es que lo trajeron y lo liberó en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ante esto, los desconcertados discípulos deben haber quedado con un gran interrogante en su cabeza. ¿Por qué nosotros no lo pudimos liberar? ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y aquí es donde nosotros nos preguntamos, ¿cómo yo estoy? Lo que el Señor me habló, las palabras que Él me entregó. ¿Por qué esperamos tanto, mis amados, para que la palabra del Señor se realice? Quizás Dios quiere que hoy se cumpla la palabra. Y nosotros seguimos dando vueltas, seguimos incrédulos, seguimos dependiendo de nuestro bolsillo, seguimos pensando con nuestra mente humana, seguimos hablando lo que a nosotros nos parece, pero no vamos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué no podemos ver lo que Dios nos quiere entregar? ¿Por qué no podemos ver lo que Dios nos quiere dar? ¿Por qué no podemos ver lo que el Señor le está soltando a la iglesia? Jesús dijo, mayores cosas van a hacer que yo. ¿Por qué yo tengo que esperar a un evangelista para ver milagro? Si el mismo poder que tiene ese evangelista lo tienes tú. Ahora, ¿por qué ese evangelista hace milagro y tú no? Porque simplemente no desarrollaste tu vida de fe como ese hombre. Jesús le dijo, ya hace 2 años que están conmigo, 1 año que le di autoridad y siguen igual. O peor, porque cuando le di autoridad liberaron a todos. Decayeron espiritualmente. Decayeron en la fe. ¿Hasta cuándo? Le dijo Jesús. ¿No se dan cuenta que ya me queda poco tiempo para ir a la cruz? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me van a retrasar en mi propósito? Porque Jesús no solamente tenía la misión de ir a la cruz del Calvario y producir salvación para todos, sino que lo que Él dejaba tenía que continuar. Entonces necesitaba preparar a la gente que se iba a quedar después de Él. Por eso Jesús le dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Por su vida natural, mi propósito se retrasa. Es tremendo. Qué impresionante. La respuesta de Jesús da en el clavo cuando dice en el verso 20 y 21. Jesús le dijo, mire lo que dice, verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? ¿Por qué nosotros no pudimos? Si el año pasado sí podíamos. Miren lo que le dice Jesús. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano, ni siquiera tenían la fe de un grano. Dice, de cierto le digo que si tuvieran la fe como de un grano de mostaza, diréis a este monte, pasa aquí y allá y se pasará, y nada será imposible. Amén. Nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué sucedió? Menguaron en la fe.
Decayeron espiritualmente, no oraban, no ayunaban, no tenían fe. Decayeron espiritualmente. De un año a otro decayeron espiritualmente. Estamos hablando que vivían con Jesús. Veían milagros de Jesús. ¿Sabe cuál es el tema? Que el hombre es fácil de acostumbrarse. Y algo que hablaba con los pastores ayer. Digo, creo que con lo que más vamos a tener que luchar, o la gente por lo menos va a tener que luchar con el gigante del costumbrismo, de la comodidad. Porque los discípulos quizás, desde el año anterior que habían liberado demonios, hasta este año que había ya pasado un año y no lo pudieron liberar, quizás durante toda esa transición ya no liberaron más, ya no sanaron más, se quedaron contentos con lo que habían hecho el año pasado. Y contaban esa experiencia, no fue tremendo cuando el Señor, ¿te acordás cuando fuimos? ¿Te acordás esto? Y ellos seguían viendo a Jesús, cómo Jesús hacía milagros, cómo Jesús hacía sanidades, cómo Jesús hacía prodigios, cómo Jesús liberaba. Pero Jesús se fue un instante al monte de la transfiguración con Pedro, Juan y Jacob. Y los discípulos se encontraron solos. Y solo no pudieron liberar. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados que el que libera era Jesús. Hay gente que se acostumbra que libera al pastor, el que sana al pastor, el que produce el pastor. No. Cuando Jesús volvió, le dijo, ¿por qué menguaron en la fe? Yo quiero que hoy y sepas que Dios te dio la capacidad también para sanar, la capacidad para liberar, la capacidad para restaurar. ¿Y qué tengo que hacer? Empezar a crecer. Empezar a crecer espiritualmente. Empezar a desarrollar fe, como decía al principio mi esposa. Tener una vida de fe, tener una vida de oración, tener una vida de ayuno, tener una vida de fe, tener una vida de oración, una vida de ayuno, tener una vida de fe. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Otra vez, por poca fe, no pudieron liberar. Por poca fe, uno casi se ahoga. Por poca fe, en medio de una tormenta, todos empezaron a gritar, nos morimos. ¿Cuántas veces Jesús le dijo, hombres de poca fe? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El Señor hoy nos dice, como iglesia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar paralizados? ¿Hasta cuándo van a estar detenidos? ¿Hasta cuándo vamos a mendigar las migajas que caen de la mesa del amo? Sin entender que nos podemos sentar a su mesa y comer de ese pan de revelación que el Señor ha preparado para nuestra casa, para nuestra familia. Esta cuarentena, esta pandemia, esta crisis, no es para arruinarte la vida, es para desarrollarte una vida gloriosa en Dios. Es para que cuando salgas de la cuarentena, salgas realmente con todo el poder del Señor. Que puedas entender que es como cuando Moisés entró 40 días y 40 noches al monte. Dice la palabra que salió de ahí y su rostro resplandecía gloria. 21 salió de ahí y su rostro resplandecía. 40 días y 40 noches estuvo Jesús en el desierto y salió de ahí y convirtió agua en vino, liberó a los enfermos, liberó a los endemoniados, resucitó a los muertos. ¿No será que hoy Dios algo nos quiere decir? ¿No será que el Señor nos metió esta cuarentena para decir, después de aquí salen con el rostro resplandeciente? Salen con el rostro resplandeciendo gloria. Salen la cuarentena desarrollando mi poder, manifestando mi poder a toda criatura. Salen del desierto para desarrollar el ministerio al 100%, para arrebatar lo que el diablo le había arrebatado, para recuperar las tierras que el enemigo le había robado. Salen con ganas de conquistar, de abrazar, de tomar, de poseer.
Brekaturuka y tarrabiara plamana clastoro. Aleluya. 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 Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Empieza a adorar ahí donde está, alabanza, dale honra. Y dile, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No quiero decaer espiritualmente, quiero crecer espiritualmente. Si tienes que pedir perdón al Señor, pídele perdón. Si tienes que arrodillarte ahí donde está, arrodíllate. Si tienes que tirarte al suelo, tírate al suelo. Que no te importe nada. Que hoy sea un martes diferente. Que hoy sea como lo describimos, un martes de gloria. Que puedas aferrarte a Dios y decirle, Señor, perdóname. Porque no veía lo que tú me estabas mostrando. No lo veía. Porque no lo entendía. Necesito que me reveles. Necesito que me reveles que tu reino ya está en mí. Sí, Señor. Necesito que saques la frustración de mi vida. Necesito que saques el desequilibrio emocional de mi vida. Sí, Señor. Necesito que rompas el rechazo, que rompas los complejos, que rompa la baja autoestima, el sentirme menos que todos, que rompa las cosas que me detienen. Que rompa, Señor, todo lo que me está frenando. Que hoy establezca mi identidad sobre la palabra. En el nombre de Jesús. Porque si no, en vano edifican. En vano se trabaja. Si la casa no está sobre la roca, sobre la palabra, en vano es el trabajo. Dile, Señor, yo quiero edificar sobre la roca. Yo quiero edificar sobre la roca y tú eres la roca. Tú eres la roca, tú eres mi cimiento. Sí, Señor. Si tú eres mi cimiento, Aleluya. puede venir lo que venga. Yo estaré firme. Sí, Señor. No quiero pasar lo que pasó el judío en la parábola del buen samaritano. Que por descender espiritualmente ladrones salieron y lo dejaron tirado junto al camino. Espíritu Santo. Quiero ser el buen samaritano. Señor. Que saque a los que están al costado del camino y lo establezcan en el camino. Aleluya. Dile, Señor, quiero cambiar mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de mirar, Sí, mi forma de accionar. Jesús. Ayúdame a entender y a disfrutar tu reino. Ayúdame que cada año crezca más, no que mengue. Que mi vida espiritual vaya en crecimiento. Ayúdame que cada proceso me dé la madurez que necesito. Ayúdame que cada proceso me produzca ese excelente y mayor peso de tu gloria. Ayúdame que la tribulación produzca en mí lo que produce, que es paciencia. Gracias. Ayúdame a ser un beneficiado de los procesos. Ayúdame a ser un beneficiado de las crisis. Ayúdame a entender que realmente en ti todo lo puedo, porque tú eres mi fortaleza. Amén. Sí, En el nombre de Jesús. Erika Sotelo nos pide oración, está con dolor de panza. También nos pedían oración por Luis López, que está con dolor de cintura. Micaela pedía porque está en un estado de depresión y también por su marido, que está privado de libertad. Débora Comar pedía por su familia. Yara Lagos pide por paz para ella. Ayalén Buratini por salud y por su familia. Lorena Recalde por sanidad física y también por la familia.
Roxana de Lucas pide oración por ella, por su hijo Lautaro, Karina, Rocío y por sus nietos. Ailín Balsategui tiene nódulos en la garganta, pedían oración por ella. Gabriela Ferrantes pide por su hijo. Sergio Cuello, que está con una hernia en la ingle. José Luis, pedían oración por José Luis Anchorena y Pedro Contreras, que están privados de libertad. María Carrizo pedía por una pensión que está frenada para que pueda salir. Ángeles nos pedía oración también por su abuela Dominga, que está con dolor de oídos. Pedían oración por Juan Domingo Ferreira, por su salud, y le faltan glóbulos rojos. Natalia Boloni pedía oración por su vida y para tener paz. Pedían oración por Andrés Chenone para que los estudios le salgan bien, y por Carlos Galván, que está con cálculos en la vesícula. Amén. Vamos a orar. Lo primero que te voy a pedir, que ahí donde estás puedas declarar conmigo y decir: Señor Jesús, Señor Jesús, te doy gracias, porque tú eres fiel, poderoso, y tu misericordia es para siempre. Señor, te honramos. Yo declaro que te abro mi corazón, te acepto una vez más como mi Señor, Salvador y dueño de mi vida. Declaro que soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Padre, yo declaro ahora y te pido perdón por los pecados, las iniquidades de mis antepasados. Declaro que ahora se limpia genéticamente mi apellido paterno y materno. En el nombre de Jesús. Toda maldición generacional se quebranta por el poder de la palabra. Ahora, Señor, me declaro libre. Declaro ahora que soy sano, que soy libre, que soy sano. En el nombre poderoso de Jesús. Toda dolencia de mi cuerpo se va. De enfermedad, de tristeza, de dolor, de angustia, de temor. Ahora le ordeno, lo ato de pie y mano, y se desprende, se desarraiga de mi vida ahora, de mi casa, de mi familia y de mi generación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, declaro ahora sobre Erika Sotelo que todo dolor de panza se va en el nombre poderoso de Jesús. Señor, sobre todo dolor de cintura ahora, en el nombre poderoso de Jesús, se desprende y se desarraiga. Señor, declaro sobre Micaela todo espíritu de depresión. En el nombre de Jesús, ahora se desprende en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro y envío la palabra sobre su marido para que tu voluntad se establezca sobre él. Señor, declaro sobre Débora y su familia. En el nombre poderoso de Jesús, son rodeados con lazos de amor. Señor, te pido sobre Yara Lagos, tu Yalón, tu paz sea establecida sobre ella en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, te pido sobre Ayelén ahora, en el nombre de Jesús, sobre su salud, sobre la vida familiar. Declaro que tú gobiernas toda su casa en el nombre de Jesús. Señor, ahora te pido por Lorena. Declaro sanidad física sobre ella y su familia rodeada por tu amor en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pido sobre Rosana de Lucas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo declaro ahora sobre ella que tu paz la abraza en el nombre de Jesús, sobre su hijo Lautaro, Karina y Rocío en el nombre de Jesús, por sus nietos y su marido. Padre, yo ordeno que todo tu amor abraza toda la casa hasta la segunda, tercera
tercera y cuarta generación. En el nombre de Jesús, Padre, declaro la palabra sobre Ailén Belzategui, Señor, y todo nódulo de su garganta se desprenden, se disuelven en el nombre poderoso de Jesús. Señor, envío la palabra sobre Gabriela Ferrante, Señor, ahora sobre su hijo, en el nombre de Jesús, sea abrazado por el poder del Espíritu del Señor. Señor, envío la palabra sobre Sergio Cuello, en el nombre de Jesús. Toda hernia en su ingle sale en el nombre poderoso de Jesús. Sobre José Luis ahora, sobre Pedro, Señor, declaro, Pedro Contreras, Señor, que tu voluntad sea hecho sobre ellos, en el nombre de Jesús, y tu paz sea establecida, Señor, sobre María, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, arrancamos todo espíritu de depresión, de tristeza, en el nombre de Jesús, y declaramos que el hogar que ella espera se desata en el nombre poderoso de Jesús. Señor, soltamos la palabra sobre Dominga, todo dolor de oído, en el nombre de Jesús se disuelve, sale ahora. Todo zumbido en el nombre de Jesús se desprende ahora. En el nombre de Jesús suelto la palabra sobre Juan, en el nombre de Jesús. Declaro salud ahora en el nombre de Jesús. Padre, declaramos la palabra en el nombre de Jesús, aún sobre sus glóbulos rojos, Señor, sobre todo su organismo, en el nombre de Jesús. Se restauran los glóbulos ahora por el poder de la Escritura. En el nombre de Jesús, el poder de la palabra rema. Señor, declaro la palabra sobre Natalia ahora. En el nombre de Jesús, por su vida, declaro su yalón. Declaro tu yalón, Señor, sobre ella. Declaro tu paz ahora. En el nombre de Jesús, Padre, declaro la palabra sobre Andrea. En el nombre de Jesús, declaro, Señor, ahora para que todos los estudios salgan bien. Que la ciencia sea sorprendida y que el diablo sea avergonzado en el nombre de Jesús. Padre, y envío la palabra sobre Carlos, en el nombre de Jesús, sobre la familia Galván, y ordeno ahora, Señor, sobre Carlos, que los cálculos en el nombre de Jesús en su vesícula se disuelven, se desprenden ahora en el nombre de Jesús. Envío la palabra de sanidad ahora por el poder de la palabra, y declaro esta sanidad sellada en el nombre de Jesús, declarando que hecho está para la gloria de Cristo. Amén, amén y amén. Aleluya. A último Gracias, momento, ellos Jesús. escribía a Cintia Villagra que pide oración por ella y por un juicio de su mamá que está estancado. Declaramos que todo obstáculo, toda traba se suelta en el nombre de Señor. Jesús. Antes de fin de año lo declaramos. Amén. También Jazz López pedía por su cervical, dolor su cervical. Y Lorena Recalde pide por sanidad de epilepsia. Así que declaramos sanidad, que las llagas de Cristo se activan en cada uno de aquellos que han pedido por un milagro físico en su salud. Declaramos las llagas del Cordero activadas a su favor. En el nombre Amén. de Jesús. Y el obrar en cada familia, el obrar en cada hogar, en cada matrimonio, que prevalecen los diseños divinos que son la familia, y se quebranta todo plan del infierno de destrucción familiar, todo espíritu absalónico de división, de separación, de divorcio, de hijos en orfandad. Declaramos que el diseño de Dios prevalece y que cada mujer y cada varón tiene la sabiduría para saber elegir el bien de Jehová sobre su vida. Amén. El Señor les bendiga. Gracias por estar de aquel lado. Nos encontramos, Dios mediante, el día domingo con una nueva tarde de altar familiar y de bendición. En cada casa es un altar. Bendiciones. Amén. A todos. Bendiciones.